a bordo de este vuelo especial titulado El hombre y la sociedad política. Les pedimos que se abrochen los cinturones y se preparen para un viaje que nos llevará desde lo más profundo de la dignidad humana hasta los orígenes del Estado. Buen viaje. En este recorrido exploraremos qué es el ser humano desde su esencia, cómo su naturaleza lo impulsa a vivir en sociedad y por qué necesita organizarse políticamente. Descubriremos cómo la racionalidad, la libertad y la dignidad no solo nos definen como personas, sino que también son el punto de partida del derecho y, en consecuente, del Estado. Empecemos por lo más esencial, doctora Chávez. ¿Qué es el ser humano? Filosóficamente, el ser humano ha sido definido como una unidad compuesta por tres dimensiones inseparables: lo corporal, lo racional y lo espiritual. No solo somos cuerpo, ni solo mente, somos una totalidad. Y lo que nos hace únicos es que esa unidad tiene una naturaleza propia, distinta a la de cualquier otro ser. Una naturaleza sui generis, como diría Aristóteles. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos dentro de nosotros mismos una esencia, una especie de guía interior que orienta nuestro actuar. Aristóteles lo explicaba así: cada ser posee en sí los principios que animan su obrar, es decir, cada ser actúa como lo que es. Pongámoslo en perspectiva: un león no duda si atacar o no, su instinto le dice qué hacer, no lo piensa, simplemente actúa. Una planta no decide hacia dónde crecer, su naturaleza lo guía hacia la luz. Ambos hacen lo que son. Pero, ¿y el ser humano? A diferencia del resto de los seres vivos, nosotros nos detenemos a pensar, dudamos, reflexionamos, nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos, nos cuestionamos si lo que vamos a hacer está bien o está mal, y eso justamente es lo que nos convierte en personas. Dentro de esa esencia humana hay cuatro principios fundamentales. Son como los pilares invisibles que nos sostienen. Primero, la racionalidad. Es la capacidad de pensar, de razonar, de abstraer y de formular juicios. Gracias a ella podemos comprender lo que somos y lo que nos rodea. No vivimos por inercia, vivimos buscando sentido. La razón nos permite ver lo justo, lo verdadero y lo bello. Segundo, la libertad. Pero no cualquier libertad. No se trata simplemente de hacer lo que uno quiere. Se trata de elegir con conciencia, de tener la capacidad de decidir entre opciones, de asumir nuestras elecciones y ser responsables de ellas. Como decía Sartre, el hombre es libertad, porque aún en las circunstancias más adversas podemos decidir cómo responder. Tercero, la espiritualidad. No como una noción religiosa necesariamente, sino como esa capacidad de sentir profundamente, de emocionarnos, de tener ideales, de crear arte, de amar, de soñar con un mundo mejor. La espiritualidad es lo que nos conecta con la belleza de lo intangible. Y cuarto, la conciencia moral. Esa voz interior que nos guía, que nos dice: esto está bien, esto no, que nos permite empatizar, perdonar y buscar justicia. Y todo esto nos lleva a algo muy importante, ¿no? Si el ser humano tiene una esencia tan compleja y tan profunda, entonces tiene también un valor. Claro, un valor que no depende de lo que haga o deje de hacer, un valor que no cambia con el tiempo, con la edad, con el éxito o el fracaso. Ese valor se llama dignidad. La dignidad humana no se gana, no se otorga, no se pierde. Viene con nosotros desde el principio por el solo hecho de ser personas. Es connatural porque nace de nuestra propia esencia. No depende de la opinión de otros y no necesita justificación. Como dijo Juan Pablo II, hay que afirmar al hombre por sí mismo, sin subterfugios, sin pretextos, solo por la razón que posee una dignidad única. Por eso, cuando una persona actúa desde su razón, su libertad, su moral y su espiritualidad, está actuando desde su esencia, y al hacerlo reafirma su dignidad. Correcto, doctor. La dignidad, entonces, no es un concepto bonito, es una realidad viva.
Es lo que nos recuerda que ninguna persona puede ser tratada como un medio, como un número o como una cosa. Es el fundamento sobre el cual deben construirse la sociedad, el derecho y el Estado. Doctora, hemos visto que el ser humano tiene una esencia única, racional, libre, espiritual. Pero, ¿qué significa eso en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se manifiesta esa esencia en el día a día? La respuesta está en los fundamentos de la vida humana. A diferencia de los animales, cuya existencia está guiada por el instinto, como mencioné anteriormente, el ser humano necesita crear su vida. No venimos al mundo con un manual de instrucciones, ni con un camino ya trazado. Venimos con potencialidades. Podemos pensar, amar, decidir, crecer. Pero somos nosotros quienes decidimos cómo usarlas. Nuestra vida no está predeterminada. Por eso se dice que el ser humano no solo vive, sino que construye su existencia. Y para ustedes, ¿qué es ser una persona? Si definimos al ser humano por su racionalidad, libertad, espiritualidad y conciencia moral, ¿qué sucede entonces con quienes, por circunstancias de nacimiento, enfermedad o accidente, no han desarrollado plenamente alguna de estas capacidades? ¿Siguen siendo personas? ¿Pierden su dignidad? Los invitamos a reflexionar. ¿Es la esencia humana algo que depende de nuestras facultades actuales o es algo más profundo, algo que permanece incluso en la fragilidad? Cada día, cada decisión, cada error y cada acierto forma parte de ese proyecto que llamamos vida. Somos responsables de nuestras elecciones, porque somos los autores de nuestra propia biografía. Como decía Ortega y Gasset, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Así es, doctor. Somos el resultado de lo que hacemos con lo que somos. Esta capacidad de autoconstrucción, de elegir entre múltiples posibilidades, nos hace irrepetibles. Ningún ser humano es igual a otro, porque cada uno escribe su historia con decisiones propias. Y eso, nuevamente, nos habla de libertad. Pero ojo, no una libertad entendida como capricho, sino una libertad ética. La posibilidad de elegir implica también responsabilidad, como ya hemos reiterado en anteriores ocasiones. Es darle sentido a lo que hacemos. Por eso, nuestras decisiones no son neutras. Toda elección implica una preferencia y toda preferencia nos construye. Incluso en las situaciones más difíciles, seguimos siendo libres para decidir cómo actuar. Ahí está la verdadera fuerza del ser humano, en no resignarse al destino, en elegir su respuesta, aún en el dolor, aún en el límite. Carlos Fernández Cesarego lo expresa bellamente cuando dice, el hombre es libre para ser, para crear, para vivir. Esa libertad nos convierte en activistas de nuestro propio destino y por eso nuestra experiencia no es solo biológica, es también biográfica y no somos solo lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Y en ese hacerse de cada día, el ser humano busca algo más que sobrevivir. Busca perfeccionarse, realizarse, participar en lo común, construir sentido y afirmar una vida con dignidad. La vida humana tiene fines propios: conservar y generar vida, desarrollarse física, intelectual y espiritualmente, y contribuir al bien común, a eso que nos une y nos supera. Por eso, la dignidad no es un lujo, es un punto de partida, pero también un compromiso. Actuar con dignidad es actuar desde lo más humano en nosotros, nuestra razón, nuestra libertad, nuestra moral. Claro, así como el ojo está hecho para ver, el ser humano está hecho para pensar, decidir, amar y convivir. Cuando actuamos desde ahí, no solo afirmamos nuestra humanidad, la honramos. Doctora, y si el ser humano es racional, libre y digno, ¿por qué no vive solo? ¿Por qué siempre busca a otros? La respuesta está en algo profundo, casi inevitable. Somos seres sociales por naturaleza. No es una opción, es una preferencia. Es una necesidad existencial. Necesitamos del otro para ser plenamente lo que somos. Desde que nacemos, dependemos de alguien.
Nadie se hace solo. Aprendemos a hablar, a pensar, a caminar, gracias a la presencia de los demás. Y aunque maduremos y seamos autónomos, nunca dejamos de necesitar al otro. Aristóteles lo dijo con claridad. El hombre es un animal político. Y con eso no se refería a la política de partidos, sino a que estamos hechos para la vida en comunidad. Vivir con otros no es una casualidad, es parte de nuestro diseño. La sociedad no solo es un grupo de personas, es un tejido de relaciones, una red que nos conecta, nos moldea y nos impulsa. La sociedad es ese medio que nos permite realizar nuestros fines humanos, porque nadie alcanza su plenitud aislado. En la sociedad aprendemos a comunicarnos, a trabajar juntos, a resolver conflictos. Desarrollamos valores como la justicia, la fraternidad, la solidaridad, el respeto. Y también es en ella donde enfrentamos las mayores dificultades, la desigualdad, la discriminación, la indiferencia. Pero incluso con sus fallas, la sociedad sigue siendo el espacio vital donde nos hacemos personas. Vivir en sociedad implica convivir, compartir, escuchar, ceder. Es un ejercicio constante de humanidad, porque si bien cada uno tiene su proyecto de vida, ese proyecto siempre se entrelaza con el de otros. Como dice Paul Valery, ser humano es sentir vagamente que hay de todos en cada uno y de cada uno en todos. En otras palabras, nadie es una isla. Todos llevamos algo del otro y el otro lleva algo de nosotros. Ahora bien, si vivir en sociedad es parte de nuestra esencia, también lo es la necesidad de establecer reglas que nos permitan convivir en paz. Es aquí donde aparece el derecho, doctor, como lenguaje común que regula nuestra sociedad. Las normas jurídicas no son solo imposiciones externas, son reflejo de la naturaleza humana y están llamadas a mantener el orden social, proteger la dignidad de cada persona y encauzar el poder dentro de los fines colectivos. Así, el derecho cumple funciones fundamentales. Organiza la convivencia, define comportamientos, detecta los conflictos y reorganiza las relaciones sociales cuando la vida cambia. Por eso no basta con vivir juntos. Hay que vivir bien juntos. Y para lograrlo necesitamos reglas, sí, pero también valores, diálogo y compromiso. El derecho, en su mejor versión, puede ser una herramienta para construir una sociedad más justa, más humana, más solidaria. ¿Pero realmente lo está haciendo? ¿O a veces se convierte en un instrumento de poder y no de la dignidad? Tal vez la verdadera pregunta no es si el derecho puede ayudarnos a progresar, sino ¿lo estamos haciendo progresar nosotros? Qué bonita reflexión, doctor Javier. Muchas veces el derecho se queda en los libros, en las aulas, en los tribunales, y se olvida de las personas, se olvida de escuchar, de mirar a los ojos, de comprender las historias detrás de cada caso. Y ahí la importancia, doctor, de saber deliberar. Y sí, queremos justicia, la exigimos, la reclamamos, pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar si nosotros mismos estamos actuando con justicia en lo cotidiano? En cómo tratamos a quienes piensan distinto, en cómo respondemos ante el error ajeno, en cómo usamos nuestro poder, por pequeño que sea. Tal vez el derecho no florece solo con las leyes bien escritas, sino con personas que eligen todos los días hacer lo justo, incluso cuando nadie las está mirando. Porque si no cultivamos justicia en nuestras acciones más pequeñas, ¿cómo podemos esperar que brote en lo grande? ¿Y ustedes qué piensan de la justicia? Lo que para mí es justo puede no serlo para ti, y lo que tú ves como justo puede que yo lo cuestione. La justicia, aunque busca ser universal, también se diferencia según la ética y la moral de cada cultura y sociedad. Los invitamos a reflexionar. ¿Existe una justicia que sea realmente igual para todos? La vida social, como proceso, no es simplemente vivir al lado de otros. Es una cadena constante de acciones e interacciones entre personas que actúan tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, no se trata solo de estar juntos, sino de relacionarnos, influirnos y organizarnos.
Este proceso, llamado ITER, es lo que nos da lugar a muchos de los conceptos fundamentales para entender no solo a la sociedad, sino también al Estado. Conceptos como la cultura, la civilización, el progreso, las castas, estamentos y clases sociales, así como nociones tan actuales como el rol y el estatus, todos ellos son resultados de cómo, al vivir en sociedad, vamos construyendo estructuras, jerarquías, formas de organización y también de diferenciación. En primer lugar, hablemos de la cultura. ¿Qué es exactamente, doctor Javier? ¿Es solo arte, música, tradiciones? La cultura es mucho más que eso. Es el conjunto de expresiones y creaciones humanas que nacen a partir de la vida en sociedad. Es todo lo que el ser humano hace, piensa y transmite como parte de su experiencia compartida. Desde una canción tradicional hasta un código de valores, desde una pintura rupestre hasta una forma de saludar, todo eso es cultura, porque nace de la capacidad que tenemos para simbolizar, compartir y comunicar lo que somos. La cultura es también una respuesta creativa a las condiciones de vida. Es como un grupo humano interpreta el mundo, cómo resuelve sus necesidades, cómo organiza su convivencia. Por eso no hay una sola cultura, hay muchas, diversas, ricas y cambiantes. Y todas ellas expresan una forma de ser y estar en el mundo. La cultura nos identifica, nos conecta con nuestras raíces y al mismo tiempo nos abre al encuentro con lo distinto. En ese sentido, entender la cultura es entender cómo las personas le dan forma a su existencia más allá de lo biológico, más allá de la necesidad. Es en últimas el espejo más humano de una sociedad que piensa, que siente, que expresa. Una civilización se reconoce por su capacidad para transformar el entorno de forma sostenible y por dejar una huella duradera. Pensemos en Egipto, Grecia, Roma o en las civilizaciones precolombinas como los mayas o los incas. No solo construyeron templos y ciudades, construyeron formas de vida organizadas, con leyes, saberes, estructuras de poder, arte, religión, comercio. Es decir, lograron un equilibrio entre el pensamiento, la técnica, la espiritualidad y la organización colectiva. Por eso cuando hablamos de civilización, no solo nos referimos a avances materiales, sino también a una expresión superior de la vida social, en la que el ser humano proyecta su racionalidad en beneficio de la colectividad. Ahora bien, doctor, hemos hablado de cultura y de civilización, pero hay un concepto que siempre aparece cuando pensamos en desarrollo humano: el progreso. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos que una sociedad progresa? El progreso es la tendencia hacia una mejora continua de las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Es la capacidad que tiene una comunidad de superar obstáculos, de perfeccionar sus estructuras y de avanzar hacia mayores niveles de bienestar, justicia y equidad. Pero ojo, no todo cambio es progreso, no todo avance técnico significa un avance humano. El progreso auténtico implica inclusión, dignidad y sentido ético. Es cuando una sociedad no solo avanza, sino que se humaniza en ese avance. Progresar no es correr más rápido, es saber hacia dónde estamos yendo y con quién. Bueno, doctor, ya que hablamos de progreso, hay algo que históricamente ha frenado ese avance para muchos: las castas. ¿Qué son exactamente? Las castas son grupos sociales cerrados, en los que las personas nacen, viven y mueren sin posibilidad de cambiar su posición. Están vinculadas a tradiciones muy antiguas, como en la India, donde el sistema de castas era tan estricto que determinaba desde la profesión hasta con quién puedes casarte o a quién puedes tocar o lo que podías tocar. El sistema detrás de ese sistema es la desigualdad heredada, una estructura que, en vez de unir, divide desde el nacimiento. Y lo más preocupante es que, aunque hoy muchas castas han sido abolidas, formalmente sus efectos siguen presentes en muchos rincones del mundo. Se transforman en formas nuevas de exclusión, donde el apellido, la piel y el origen o el estatus siguen marcando diferencias.
Las castas no solo son un hecho del pasado, siguen existiendo cuando una sociedad se organiza de forma tan rígida que impide el acceso a derechos, a oportunidades, a movilidad. Y ahí es donde el derecho y el Estado tienen un reto ético inmenso: reconocer la dignidad de todos y garantizar que el lugar de origen no determine el lugar de llegada. Superar las castas no es solo cuestión de leyes, sino de conciencia. Doctor, ya vimos cómo las castas limitaban la libertad de las personas y cómo eso ha influido incluso hasta el día de hoy. Pero hay otro sistema que también organizó la sociedad por siglos: los estamentos. ¿En qué se diferencian? Los estamentos también son grupos sociales cerrados, pero a diferencia de las castas, su origen no está tanto en la religión o en la pureza de la sangre, sino en la función que cada grupo cumple dentro de una sociedad. Por ejemplo, en la Edad Media Europea, los tres grandes estamentos eran la nobleza, encargada de gobernar y defender; el clero, encargado de lo espiritual; y el pueblo llano o tercer estado, encargado de trabajar y sostener el sistema. Y aunque en teoría todos tenían un papel, la realidad era que los derechos y privilegios estaban concentrados en los dos primeros estamentos. El pueblo de la mayoría tenía las cargas, pero no los beneficios. Entonces los estamentos eran como escalones fijos en una escalera donde nadie podía subir ni bajar. Y aunque había casos excepcionales de ascenso, la norma era que nacías y morías en el mismo lugar social. Hoy, aunque el sistema estamental clásico ya no organiza nuestras sociedades, el término estamento sigue usándose en ámbitos jurídicos, políticos e institucionales para referirse a sectores como el estamento militar, el judicial o el académico. Y en algunos casos, todavía arrastra residuos de jerarquía y desigualdad simbólica. Por eso es tan importante reconocer que toda función social es digna, siempre que se ejerza con honestidad y compromiso. Una sociedad justa no se mide por cuántas jerarquías tiene, sino por cuánto valora la humanidad que hay en cada rol. Doctor, después de hablar de castas y estamentos, nos encontramos con un término mucho más cercano a nuestra realidad actual: las clases sociales. ¿En qué consisten? Las clases sociales son grupos que se diferencian principalmente por su acceso a los recursos económicos, como la propiedad, el capital, la educación o el empleo. A diferencia de los sistemas anteriores, las clases no son rígidas por naturaleza, lo que significa que al menos en teoría uno podría ascender o descender en la escala social. Doctor, pasemos ahora a otro concepto clave en la vida social: el estatus. ¿A qué nos referimos exactamente con ese término? El estatus es la posición que una persona ocupa dentro de una sociedad, pero no solo desde lo económico, sino desde el reconocimiento, el respeto o el prestigio que se le otorga. Es decir, no se trata solo de cuánto tiene, sino de cuánto vale socialmente para los otros. Y eso a veces no depende de la persona, sino del lugar que ocupa, su trabajo, su título, su apariencia, su apellido, y es una percepción colectiva, una especie de valor asignado que puede abrir puertas o cerrarlas. El estatus puede ser asignado por nacimiento, por herencia, por tradición, o adquirido a través del esfuerzo, la educación o el trabajo. Pero muchas veces eso se difumina y terminamos asociando el estatus con otras cosas superficiales, como la fama, el consumo o el poder aparente. Y doctor, si ya hablamos del estatus, nos falta un concepto fundamental: el rol. ¿Cómo lo entendemos en el contexto de la vida social? El rol es el conjunto de comportamientos y funciones que se espera que una persona cumpla, según el lugar que ocupe en la sociedad. Por ejemplo, una persona puede ser hija, estudiante, trabajador, ciudadana, y cada uno de esos espacios se espera que actúe de cierta manera. Entramos en el terreno de la tipología social, que no es otra cosa que la clasificación de las sociedades según su nivel de organización, complejidad y finalidad. Porque no todas las sociedades son iguales. Algunas se organizan de forma simple, casi espontánea. Otras, en cambio, desarrollan estructuras más formales, con normas, jerarquías y sistemas definidos. La tipología social nos permite entender
cómo el ser humano ha pasado de formas básicas de convivencia a sociedades con funciones específicas, instituciones y roles asignados. Y es justo allí donde empezamos a notar la necesidad de establecer límites, reglas, autoridades. Entremos en una categoría muy especial, las sociedades prepolíticas. Son aquellas que existieron antes del surgimiento del Estado, cuando las personas vivían agrupadas, pero sin instituciones formales, ni leyes escritas, ni un poder centralizado. Las sociedades prepolíticas nos muestran que el ser humano siempre buscó vivir con otros, pero también que ese vivir juntos necesitaba una evolución, porque la costumbre ya no bastó y la comunidad creció, nació una nueva necesidad, organizar el poder, y ahí, doctora, empieza una nueva etapa. Doctor, tengo entendido que las sociedades prepolíticas se manifestaron de 4 formas distintas: la horda, el clan, la tribu y la confederación tribal. ¿Le parece si las vamos recorriendo una a una? Con mucho gusto, doctora. Primero, la horda. Se trata de una forma simple y rudimentaria de agrupación humana. Grupos muy pequeños, generalmente nómadas, sin estructuras claras ni liderazgo establecido. La horda se unía por necesidad inmediata, por comida, refugio, protección. Su organización era espontánea y la autoridad solo surgía en momentos puntuales, normalmente a través de la fuerza o de la edad. Luego viene el clan. Aquí la relación no es solo por la necesidad, sino por vínculos de sangre. El clan agrupa a varias familias que comprenden un ancestro común. Hay un sentido de identidad colectiva y empiezan a aparecer las costumbres como la forma de organización interna. Además, hay una autoridad más estable, un jefe de clan, normalmente elegido por sabiduría o linaje. Y de varios clanes unidos nace la tribu. La tribu ya representa una forma más avanzada. Hay un mayor número de miembros, división de funciones, rituales comunes y un liderazgo más definido. Aquí ya podemos hablar de una incipiente normatividad oral y de sentido territorial. Finalmente llegamos a la confederación tribal, cuando varias tribus se unen con fines específicos, como la defensa, la caza o los rituales. Forman confederaciones más amplias. Ya no es solo parentesco. Ahora hablamos de alianzas estratégicas y de liderazgo colectivo, aunque todavía sin instituciones permanentes ni leyes escritas. Podemos decir que estas 4 formas son como los cimientos sobre los que luego se construirá la sociedad política, porque aún no había un Estado, ya había comunidad, normas, liderazgos y vínculos. En las sociedades políticas ya hablamos de estructuras formales que regulan la vida común. Se crean normas, se establece un poder, se definen funciones y se reconocen las autoridades legítimas. Aquí ya no basta conseguir la tradición oral o el líder carismático. Ahora surge una autoridad institucionalizada. Doctora, hay 3 formas principales de entender cómo se forman las sociedades políticas: la consensuada, la determinista y la binaria. ¿Podemos explicarlas brevemente? Claro que sí, doctor. La formación consensuada parte de la idea de que el poder nace de un acuerdo social, es decir, que las personas, al verse en conflicto o en desorden, deciden libremente organizarse y delegar autoridad en alguien o en un grupo, para que regule y represente la voluntad de todos. Es la base del llamado contractualismo político, que desarrollaron pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau. Por otro lado, está la formación determinista, que sostiene que el Estado no fue una decisión consciente, sino una consecuencia inevitable del desarrollo social. Es decir, que al crecer la población, al surgir la economía, la agricultura y la propiedad, la organización política simplemente apareció como una necesidad funcional. Y la tercera es la formación binaria, que plantea que la sociedad política surge del conflicto entre 2 personas, uno que tiene el poder y los recursos y otro que es subordinado. Aquí, el Estado nace como una herramienta de dominación y no de consenso. Es una visión más crítica que denuncia cómo muchas veces el poder se impone por la fuerza y no por acuerdo. Ahora hablaremos porque un Estado no se define solo por tener un gobierno, ¿no? Vamos a hablar ahora exactamente del concepto de pueblo, poder político y territorio. Comencemos por el pueblo.
No cualquier grupo de personas forma un pueblo. El pueblo es una comunidad humana que comparte historia, vínculos, identidad y un sentido de pertenencia. No tiene que ser homogéneo, pero sí debe reconocerse como parte de un proyecto común. Es el sujeto del poder y al mismo tiempo la razón del ser del Estado. Luego viene el poder político. Este es el conjunto de instituciones, normas y mecanismos que permiten organizar la convivencia, resolver conflictos y dirigir el rumbo de una sociedad. Pero lo importante no es solo que exista poder, sino que ese poder sea legítimo, es decir, que represente la voluntad popular, que respete los derechos humanos y que busque el bien común. Y finalmente, el territorio. El territorio es el espacio geográfico sobre el cual se ejerce ese poder. Incluye tierra, aire, mar y en tiempos modernos, incluso el ciberespacio. No es solo un lugar físico, es también un símbolo de identidad y soberanía. Un Estado no existe si no tiene donde ejercer su autoridad. Doctor, antes de llegar al cierre de este vuelo reflexivo, hay un último tramo que no podemos dejar pasar, el que nos permite comprender al Estado en su esencia. Así es, doctora. El Estado no nace del capricho de unos pocos, sino de una inclinación inherente del ser humano a unirse con otros para alcanzar fines comunes. Es la razón la que perfecciona esa tendencia y la que convierte una forma racional y consciente de organización coexistencial. Y hay algo muy importante: el Estado no existe por sí solo, no es una entidad aislada o ajena. El Estado vive y se constituye en las personas, en ese pueblo que, al organizarse políticamente, le da cuerpo y sentido. En realidad, el Estado no nace de lo real, sino de una idea, de una construcción espiritual colectiva. Es un concepto que habita en la conciencia del pueblo. Y materialmente, el Estado se manifiesta como un conjunto interdependiente de instituciones políticas y jurídicas, donde el poder se condensa y se articula. Esto nos lleva a dos atributos esenciales que lo distinguen. A. La externalización del poder político, es decir, su ejercicio desde el órgano central, no desde múltiples fuentes. Y B. La institucionalización impersonal de la autoridad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que haya sido una experiencia que les haya hecho pensar, sentir y comprender mejor el papel del ser humano en la sociedad política.